Hola, muy buenos días a todos, a todas. Esta mañana, primero agradecer desde luego la compañía y la presencia de mi compañera senadora Kenia López, de los diputados que nos acompañan de la Comisión Permanente, diputados federales del PAN, por supuesto, de nuestra senadora y excandidata Xóchitl Gálvez, y de compañeros nuestros de Quiroga, Michoacán, Mireya, y de Miguel Ángel de Zacatecas. La verdad de las cosas es que lo que venimos es a denunciar un atropello en los dos casos de los tribunales locales, en contra de elecciones perfectamente bien llevadas. En ambos casos se ganó y lamentablemente por cuestiones políticas, por presiones a los magistrados, resolvieron, y fíjense qué curioso, tanto en un caso como en otro, las magistraturas resolvieron 2-2, 2 a favor, 2 en contra, tanto en Quiroga como en Zacatecas. La verdad es que lo que observamos es unas ganas de Morena de llevarse todo, de acabar con todo, de carro completo. Y algunos de los argumentos, por cierto, en el caso particular de Zacatecas, pues fue un argumento que solo le valieron a la candidatura a Zacatecas, a ningún otro municipio en el estado. Entonces de lo que estamos hablando es simplemente de una intención de quitarle el municipio más importante a ese estado a la oposición como legítimamente lo ganó. Y ahora el llamado que hacemos, porque bueno, esto ya sucedió, ya ocurrió, los tribunales locales lo decidieron de esa forma indebidamente, los dos por votos de calidad para buscar el desempate. Hay que decir que justo en un caso en donde estamos hablando en Zacatecas, la magistrada presidenta, la que hizo el voto de calidad, casualmente es comadre del gobernador de Zacatecas, David Monreal. Francamente nos parece pues extremadamente sospechoso, además de que los argumentos nos los comentarán en ambos casos cada uno de los participantes. Así que los llamados son primero a la sala Monterrey, a la sala regional en Monterrey y a la sala regional en Toluca, en Zacatecas a la de Monterrey y en Toluca a la de Quiroga, para que puedan atender con realmente pues acuiciosidad todo lo que es que ha pasado en este expediente y que no obtengamos ninguna posibilidad de que se tuerza la ley y la voluntad de los municipios en ambos casos. Así que yo lo que les pido es a los compañeros que nos puedan exponer en cada uno de sus casos y podamos dar paso a esta conferencia con algunas preguntas, si así fuera pues la decisión de ustedes hacerlas. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Mireya. Primero las damas. Pues quiero agradecer que el día de hoy a los medios de comunicación estén aquí, gracias a los senadores por darnos un espacio. La verdad es que me siento muy indignada, soy Mireya González, candidata electa en Quiroga, Michoacán, y lo digo con esa firmeza en honor a las 3.973 personas que le apostaron y que salieron a votar el 2 de junio. Hoy Quiroga se ganó y se ganó a la buena, y me parece que las elecciones se ganan y se ganan con votos. Tengo una diferencia de 30 votos con el otro candidato que representa al PT y estoy indignada primero porque el tribunal dio el fallo precisamente regresándole a él pues la candidatura y quitándome la constancia a este proyecto del PAN, PRI, PRD que encabecé y que gané el 2 de junio. Y lo hizo, como lo comentaron en este momento el senador, en el tribunal, 4 magistrados, 2 a favor y 2 en contra. Por supuesto que la presidenta Yuricha, con voto de calidad, tomó la decisión de dar el fallo a favor de del candidato que representa al PT. Hoy me parece que en Michoacán se vive la corrupción, lo tengo que decir así fuerte y claro, en donde nos quieren robar la elección a los quiroguenses. Por eso abono de verdad y pido que en la sala regional en Toluca, de forma reflectiva,
mucha reflexión y por supuesto con argumentación, porque ellos lo único que ponen en la mesa son 10 testimonios, que por supuesto 5 trabajan en el ayuntamiento con el actual presidente que fue candidato en ese momento, 2 son sus parientes también, y que todo va enfocado a la casilla contigua 2-1664, en donde ellos ponen como argumentos que bueno, la presidenta es pariente de uno de los candidatos de Movimiento Ciudadano y que hubo su hija quien estuvo un poco ayudando a la hora del conteo. Me parece que es un tema ficticio, que lo inventaron y que lo pusieron con un notario 8 días después. Me parece que son pruebas y que no son pruebas que son válidas. Así que yo abono de verdad a que la sala regional nuevamente nos dé y nos regrese la constancia y que sobre todo nos regrese el triunfo a las y a los quiroguenses. Estoy segura que defenderán este robo que nos están haciendo a ojos abiertos. Así que pues yo lo dejo en las manos de verdad de las siguientes instancias de la sala regional, que siempre son con mucho criterio, con pegados a la ley, que rescaten de verdad lo que la voluntad de las y los quiroguenses hicieron el 2 de junio. Gracias. Pues bien, muchas gracias, amigas y amigos. Agradecer a nuestra candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, al coordinador de senadores, Yulem, a nuestra senadora Kenia, muchas gracias, Kenia López, a nuestros compañeros diputados federales. Me presento con ustedes, soy Miguel Varela, presidente electo de Zacatecas Capital, el municipio más importante del estado, y al igual que Alessandra Rojo de la Vega, al igual que el presidente electo de San Juan del Río, soy víctima del monrealato, víctima de los Monreal, que dicho sea de paso son 14 hermanos y que uno de ellos está aquí en el Senado de la República. Quiero decirles que la comadre del gobernador David Monreal, el pasado 5 de julio, el pasado viernes, con el voto de calidad, anula una elección con una diferencia del 4.52%, donde 33 casillas, además, que nosotros solicitamos se impugnaran, porque ahí los representantes electorales no eran, ni siquiera estaban en el listado nominal de la capital, y que eso hubiera hecho que la diferencia todavía se hubiera ampliado. A pesar de ello, quiero decirles que hoy el tribunal local quiere quitar a la mala lo que a la buena las y los zacatecanos el 2 de junio nos confiaron en la ciudad capital. Quiero mostrarles este oficio, amigas y amigos, de recibido el día de ayer en la sala regional, precisamente donde estamos en esta defensa y donde esperamos que la sala regional de manera objetiva dé obviamente revés a este atraco que quieren hacer los Monreal en Zacatecas Capital. El día de antier con Pepe Cárdenas, el senador Ricardo Monreal, cuando le hicieron la pregunta expresa de por qué se metió en esta elección, dijo 2 mentiras, 2 maromas clásicas de los Monreal. La primera, que él ni siquiera a Zacatecas fue, que nada más va en la Navidad o que nada más hay cuando hay festividades familiares. Y quiero decirles que él se la pasó por lo menos 10 días en campaña, estuvo 2 días completos en Ciudad Capital por el temor a perder uno de los negocios que el senador Ricardo Monreal como socio mayoritario quieren hacer al robo del siglo en la capital, de la construcción de un segundo piso de 3,5 kilómetros a 3,600 millones de pesos, a 1 millón el metro lineal, a 1,000 millones el kilómetro, amigas y amigos, y donde él dice que no conoce a los magistrados locales. Estas fotos que están presentando mis compañeros diputados y senadores son fotos donde la magistrada Gloria está señalada. ¿Me permites amiga Julia? Gracias. Como pueden observar, al centro de la foto está Katy Monreal, hija de Ricardo Monreal, y a mi lado derecho, lado izquierdo de ustedes, está la foto de la magistrada Gloria, actual presidenta del tribunal local. Un serio conflicto de interés de la familia Monreal, de la comadre del gobernador David Monreal, donde parcialmente dan la votación. Que el senador Ricardo Monreal no mienta al decir que no conoce a los magistrados, que no mienta al decir que solamente va para la Navidad o para festividades, y que no mienta al querer, junto con sus hermanos, consumar un fracaso electoral que ellos tuvieron en zona metropolitana, porque la coalición se le ganó en Fresnillo con Javo Torres,
se le ganó en Jerez con Rodrigo Ureño y se le ganó en Zacatecas con su amigo Miguel Varela. 3 de los 4 municipios más importantes del estado los ganó la coalición. Y a diferencia de lo que se quiere manejar en lo nacional, localmente es un claro castigo a los Monreal. El pecado de Miguel Varela fue que como candidato y ahora como presidente electo, haberme manifestado a favor de la voluntad popular de no permitir que se construya ese segundo piso. Por ello, hoy ante los medios nacionales, en este recinto del Senado de la República, quiero manifestarles que vamos a revertir este triunfo que los zacatecanos nos dieron a la buena y que no vamos a permitir que los Monreal vuelvan a consumar un atraco más del que se está acostumbrado. Cuando ustedes escuchan Zacatecas, se escucha de inseguridad, de corrupción, de falta de medicamentos, de tener atadas a las distintas instituciones en el Estado. Y ahora también los Monreal han hecho corrupto y han dejado en la historia que el tribunal local también lo corrompe los Monreal. Es como una tempestad, como un Sodoma y Gomorra que estamos viviendo, y que la película de la ley de Herodes, la del infierno y la dictadura perfecta nos viene corta a la realidad que estamos viviendo en Zacatecas. Varguitas en la película de la dictadura perfecta y la ley de Herodes se queda corto con los Monreal, amigas y amigos. Por eso también el día de hoy, con ese respeto y acompañado de mi esposa y de mi familia, hago responsable a los Monreal de lo que me pueda suceder, de lo que le pueda suceder a mi familia, de lo que le pueda suceder al equipo de trabajo que me acompañó en campaña y de lo que le pueda suceder a cualquier zacatecano que se manifieste, porque lo estamos haciendo en la presidencia municipal, en los tribunales locales. En próximos días habrá manifestaciones ciudadanas, vamos a acudir a la sala regional a Monterrey, vamos a tomar las calles porque en las calles fue donde ganamos la elección y no vamos a permitir este atraco. Felicitar a nuestra amiga Alessandra Rojo, que también la ley, la sala regional, le ha dado la justicia como no lo hizo la sala local, y eso mismo estamos padeciendo. 2-2 quedó la votación de los tribunales locales y el voto de calidad, la comadre de David Monreal. Por eso estamos aquí, yo les agradezco y agradezco a nuestra candidata Xóchitl Gálvez, al senador Yulem, que dicho sea de paso, también los senadores aquí en campaña dieron a conocer el atraco del alcalde, porque yo competí contra un alcalde que iba a la reelección, que al día de hoy no ha dado ni ha desmentido lo que aquí se dio a conocer. Más de 60 propiedades con un valor de 1,000 millones de pesos, donde el actual alcalde fue secretario de Finanzas en 2 sexenios, donde inexplicablemente tiene un patrimonio de los 2,000 millones de pesos y donde, consumado con los Monreal, obviamente tienen el temor de que descubramos lo que en la capital hay de fondo de tanto desvío de recursos y de falta de trabajo con las y los zacatecanos. Les agradezco y quedo atento a cualquier espacio, pregunta que se me quiera hacer. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Yo solo quisiera precisar, obviamente los compañeros se enfrentaron elecciones complicadas. En ambos municipios gobierna la Alianza de Morena, en ambos estados gobierna Morena, y miren que acusarlos a ellos de haber hecho trampa, cuando ellos tuvieron que luchar contra toda la elección, toda la estructura de los gobernadores, de los alcaldes y de la propia presidencia de la República. Entonces, no vamos a permitir que se nos arrebate estos triunfos en el municipio de Zacatecas, que es muy importante, y por cierto, yo pude ver el hartazgo que hay en el tema de seguridad pública. Así es que yo los felicito a los dos y adelante con sus preguntas. Gracias. Gracias. Gracias, senadora. Entonces, arrancamos con la sesión de preguntas. Les pregunta Víctor Mayén. Es en relación a otros temas. ¿De este tema hay alguien? De este tema no les pregunta la señora Carmen Arellano. Zacatecas es un estado de migrantes que apoyó mucho a esto. ¿Qué opinión? ¿Qué les han comentado ellos? Porque yo creo que el próximo fin de semana ellos se van a manifestar para apoyarle
Entonces a mí me gustaría saber cuál es el mensaje o cuál es el contacto que usted ha tenido ante este evento. Claro, bueno, de entrada somos 1.650.000 habitantes en el estado, otro tanto por igual radica en la Unión Americana, pero ojo, los migrantes no solamente es el único sector desatendido por el actual gobierno. Hoy, si ustedes ven las noticias locales, los sindicatos de maestros, porque el gobierno estatal al día de hoy va por el 4º año consecutivo que no les paga aguinaldo a los jubilados del ISTESAC. Los migrantes les quitaron el programa 3x1, programa insignia precisamente que Zacatecas inició y que se recortó al 2x1 y que tampoco han sido atendidos. No solamente los migrantes se han manifestado en contra de esta decisión, sino que todos los sectores. Y ojo, no quiero decir que mi tema sea la punta del iceberg, pero les garantizo que a partir de estas manifestaciones, todos los sectores que han sido atacados, que han sido corruptamente, tristemente afectados por el actual gobierno de los Monreal, créeme que la manifestación social en Zacatecas que se va a vivir o que se va a estar viviendo a partir de estos días va a ser sin fin y obviamente con el objetivo de que los zacatecanos no permitamos un atraco más del actual y pésimo gobierno que estamos teniendo. Entonces, ya no tendríamos preguntas sobre este tema. Si ustedes nos los permiten, pasaríamos a otros temas de coyuntura. Entonces les pregunta Víctor Mayén. Son dos preguntas. Buenos días a todas y a todos. La primera tiene que ver con la reforma judicial y este planteamiento que hace el presidente López Obrador de quitar el requisito de cuando menos 10 años de experiencia para poder acceder a ser juez, magistrado o ministro de la Suprema Corte. Él quiere que llegue sangre nueva al Poder Judicial, que los estudiantes que terminan la carrera de Derecho sean los que tengan el derecho a estas plazas. Y dos, preguntarles si tienen alguna opinión de esta pretensión del que fue su aliado político Alejandro Moreno de reelegirse por 2 periodos en el PRI hasta 2032, y Alejandro Moreno dice que él no es culpable de la derrota del partido. Yo te voy a contestar un poco ayer estuve en el foro en Tuxtla Gutiérrez y justamente abordamos el tema de la capacidad. Yo digo que se requiere experiencia, conocimiento, honestidad. Estas 3 cosas son un requisito para ser juez. Tú imagínate que un recién terminado estudiante de medicina te operara del corazón sin tener la experiencia necesaria. Hay profesiones donde se requiere la experiencia. En el caso de los jueces es la libertad la que va de por medio. O sea, una sentencia de un juez pues es tu libertad o la cárcel, y si se equivoca pues puedes pasar 30 años en la cárcel. El médico pues va de por medio la vida. Entonces hay ciertas profesiones donde la experiencia sí es necesaria, y a mí me parece que en la impartición de justicia es indispensable. Yo no coincido con el presidente de que la experiencia está ligada a la corrupción. Hay otras maneras de evitar la corrupción, castigando la corrupción. Ahí tenemos el caso de sus hijos, donde él no acepta que sus hijos son corruptos, pues van a seguir siendo corruptos, pero quiere ver en el Poder Judicial corrupción en todos, y yo creo que en el Poder Judicial hay jueces honestos, experimentados y con la capacidad para impartir justicia. Por eso yo manifesté no estar de acuerdo con la elección de jueces por voto popular. Me parece que la carrera judicial es indispensable, y la desconfianza que se puede generar en el país a partir de esto es tremenda, y yo creo que es algo que tendríamos que reflexionar con más tiempo, porque va de por medio pues muchísimas cosas. No solo es una reforma al Poder Judicial. Muchas gracias. A ver, respecto a la segunda pregunta primero, no tendríamos nada que opinar. Al final es un tema de su partido, ellos lo resolverán en la forma que puedan. No es algo en lo que nosotros debamos de meternos, y tampoco tenemos opinión. Al final de cuentas es un partido distinto al nuestro y no es un tema que a nosotros nos ocupa. Pero sí quisiera agregar a lo que ya bien dijo Xóchitl de la reforma judicial.
Realmente es una ocurrencia total la reforma judicial, porque hay cosas que no se están contemplando, que por supuesto van surgiendo en las pláticas, en los foros, en las entrevistas con los expertos, con gente que conoce del tema y que se da uno cuenta que la reforma le hace falta mucho por considerar para poder prosperar, aunque no estamos de acuerdo, aun y cuando pudiera considerarse la decisión a través de la voluntad popular por medio del voto. Aun si fuera así, que es una muy mala idea, hay mucho todavía que hacer. Nada menos el presidente ayer dijo que, bueno, habría que ir considerando por el número de personas que se tendrían que elegir, si lo harían por distrito o por estado. Realmente de lo que estamos hablando es que no saben ni lo que están proponiendo, porque si no sabe cómo él mismo, que es el que lo propone, el autor de esta propuesta, no sabe cómo o no tiene idea en este momento de cómo se podrían elegir y está proponiendo la elección de todos, pues entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere? ¿Que nos pase como a otro INSABI? Que quitaron el Seguro Popular, pusieron un INSABI sin reglas, sin forma, y ahí está, tronó. Pues el Poder Judicial no es un juego. Y por supuesto que el tema de la experiencia es no solamente necesario, es indispensable. Miren, los casos, Zacatecas, Quiroga, ¿y cuántos hay? Y vamos a poner a gente inexperta a que resuelva a base de presiones o a base de componendas o corrupción o amenazas. La verdad es que es un asunto muy serio y no se debe tomar a la ligera como lo está tomando el presidente y como lo están tomando lamentablemente en Morena, porque además ya dan por hecho que tienen mayoría calificada y eso tampoco es verdad en este momento, porque está la decisión todavía del tribunal por venir y habrá que ver cómo se manifiesta. Y si ello procede como debe de proceder con justicia, no tendrán esa mayoría calificada, por lo tanto no la pueden proponer, no la pueden avanzar. Pero suponiendo, sin conceder que ello fuera, lo que se tiene que hacer responsablemente es las cosas en este país. Y no se puede simplemente porque el señor está enojado con el Poder Judicial lanzar una ofensiva de este tamaño contra el Poder Judicial, porque eso nos va a dañar no a los de un partido, a todos los mexicanos, incluso a los de Morena. Con el tiempo les van a ir dando reveses, porque si pusieron de jueces, de magistrados que no estaban comprometidos con el ejercicio de la ley, sino con quedar bien con quien los puso ahí, y eso es absolutamente indebido. No deberíamos de permitirlo. Yo lamento mucho de verdad que senadores, diputados de Morena que oigo, que están como a favor, sin poderle decir nada al presidente. La verdad es que o no tienen valor, o están comprometidos, o simplemente pues no sé qué les pasa por la cabeza. Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Buenos días. Quiero continuar con la pregunta de mi compañero. Ayer el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa, la doctora Sheinbaum, ya dijeron que no van a hablar con la ministra Norma Piña, quienes les había solicitado una reunión para hablarles de todos estos foros que también el Poder Judicial está llevando a cabo. Y también en un hecho histórico ayer, académicos de universidades de todo el mundo se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial, porque pues viola al Poder Judicial y divide a los poderes. ¿Qué opinión les merece esto? Y tengo una pregunta más para usted, coordinador. Si quieres, hacemos esa pregunta porque quiero que conteste esto primero que preguntaste la senadora Kenia, si no tienes, y entonces, o que pase ella y luego me lo preguntas a mí. La pregunta que le quiero hacer a usted es que ante estas continuas divisiones que aún hay ahorita al interior de su partido por la dirigencia, ¿no temen que estas divisiones se recrudezcan, que puedan irse panistas de carrera que han sido pues históricamente quienes tienen las fortalezas del PAN? El senador Gustavo Madero dijo que el día de hoy él sigue siendo panista, pero en un futuro cercano va a evaluar si renuncia al PAN o continúa ahí. Mira, yo creo que el PAN es mucho más fuerte que cualquier persona, incluso que muchas personas, incluso que esta dirigencia o que cualquier dirigencia de las que haya podido tener. El PAN es mucho más que eso. Y la verdad es que se está en este momento, como lo dijimos hace una semana, en un proceso de reflexión. Hay una comisión formada para ello, tendrá que entregar un trabajo y a partir de ahí se va a ir dirimiendo cualquier diferencia y se va a ir aclarando cuál es el paso que sigue. Evidentemente no
conseguimos el resultado que queríamos en la elección, eso está claro. Sobre ello ya no tendríamos que abundar. Lo que hay que ver es qué es lo que falta para que la gente pueda confiar en el PAN como un instrumento útil para la democracia y para México. Y eso es lo que estamos abocados. Las diferencias que puede haber son estrictamente personales y al PAN, a la institución, estoy seguro que no lo va a dañar. El PAN es mucho, mucho más que eso. Y ha soportado crisis como estas en otros tiempos y ahí está de pie, fuerte y dando la cara en los momentos en los que hay que darla. ¿Ustedes descartan ver un escenario del PAN como el que se está viendo en el PRI? No, para empezar, el PRI tiene sus métodos, en el PAN somos totalmente diferentes a esos métodos. No se va a dar ese escenario, pero ni siquiera por asomo, no hay manera de que eso pueda suceder. Gracias. Vale. Muchas gracias. Voy a hacer 3 precisiones, agradeciéndole a Xóchitl Gálvez por estos meses. Gracias, querida Xóchitl. Estamos en casa nuevamente y bueno, cerraremos esta legislatura junto con el coordinador, que ha sido pues una legislatura compleja. Hemos aguantado las presiones, hemos aguantado incluso la violencia desde el gobierno. Mi querida Xóchitl, en tu casa te digo, lo hiciste extraordinariamente bien. Tienes más de 16.5 millones de mexicanos que votaron por ti. Por cierto, casi 10 millones de esos son panistas. Así es que muchas gracias, es un gusto verte aquí. Aquí nuestro candidato y electo alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela, quien por cierto es acompañado también de nuestro futuro diputado federal, Miguel, muchísimas gracias, perdón, actual diputado federal Miguel Torres. Gracias, diputado, por estar aquí. Pero miren, yo quiero responder con la presencia de ellos y de Mireya, nuestra candidata ganadora de Quiroga, el tema del Poder Judicial. Ese es el ejemplo de por qué López Obrador quiere un Poder Judicial subordinado. López Obrador quiere un Poder Judicial en el que él pueda mandar como manda con los senadores y los diputados de Morena. Y además en esta irracionalidad quiere trascender, por eso metió esta iniciativa, yo diría, lastimando la importancia de tener a una primera mujer en la historia como presidenta de este país. ¿Qué dicen los estándares internacionales? Que por cada 100,000 habitantes debe haber más o menos 65 juzgadores. ¿Saben cuántos hay en México? 4. Entonces el problema en realidad de falta de justicia es porque el Poder Judicial necesita más presupuesto, más fortalecimiento. Se necesitan 65 y solamente hay 4 juzgadores en México. Desde aquí le decimos a López Obrador, desde aquí le decimos a Morena, jueces sin experiencia van a dañar al pueblo de México. Jueces que no tengan la capacidad de entendimiento legal van a dañar en la vida, la libertad y el patrimonio de los mexicanos. Esta ocurrencia infame de querer que los jueces no tengan experiencia va a lastimar, por cierto, a los más pobres. No vamos a acompañar esa irresponsabilidad, porque lo que México necesita es un poder judicial fortalecido. A propósito de el desdén del presidente López Obrador a la ministra presidenta de un poder en este país, le decimos a López Obrador qué lástima que nunca supo dialogar, qué lástima que rechaza el diálogo con la ministra Piña, qué lástima que demuestra
su falta de entendimiento de la pluralidad. A la ministra Piña, todo nuestro respeto. Por cierto, al ministro Lainez, todo nuestro reconocimiento por esa inteligencia que ha vertido en estos días de los foros. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario adicional, que también ayer lo hice en Chiapas. El tema del Poder Judicial, la justicia no solo tiene que ver con el Poder Judicial. Obviamente, un policía que levanta mal un acta, pues es la base para la condena o no de un delincuente. Ahí está el principio de la justicia. Hablé de la justicia cívica, de los jueces cívicos, la prevención del delito. Hablé de las fiscalías locales y federales. Muchos de los problemas que tenemos es porque las fiscalías están rebasadas, están saturadas, hacen mal su trabajo. Los poderes judiciales estatales, no hablamos de eso. Obviamente estamos hablando del Poder Judicial Federal, pero tampoco hablamos de las cárceles, donde se han vuelto hoteles para los delincuentes, pero también violación de derechos humanos de personas. Necesitamos hablar de una reforma más integral en materia de justicia, y eso yo lo dejé claro ayer. Respecto a la negativa del presidente de no hablar con la ministra Piña, de él no me puedo esperar ninguna otra cosa. Pero de la virtual presidenta electa lo lamento, porque ella en su discurso de triunfo habló de diálogo, habló de escuchar. ¿Qué se puede esperar cualquier mujer de ser escuchada si la presidenta de la Corte no es escuchada? Creo que ese tema se tiene que replantear del trato que está recibiendo la ministra presidenta, tanto del presidente actual como de la virtual presidenta electa. Yo creo que tiene mucho que decirle y ojalá escuche a las mujeres, porque la presidenta de la Corte no es cualquier mujer, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que también hizo un diagnóstico en general de la justicia en México y creo que tendría mucho que aportar para esta reforma. Cerramos este bloque de preguntas con Lorena Sánchez del Canal Judicial. Perdón, Justicia TV. Gracias, buenos días legisladoras, legisladores. Justo en este sentido, pero quisiera cambiar el enfoque. ¿Qué opinión le merece que en esta coyuntura y tal como lo han expresado, sea la ministra presidenta Norma Lucía Piña quien abra este diálogo, quien se abra abiertamente a flexibilizar para que se pueda reflexionar nuevamente sobre la construcción de una reforma que le haga bien al país? También preguntarles como oposición, si llegase a aprobarse esta reforma en sus términos, ¿qué van a hacer en términos procedimentales para que este radicalismo que se está cocinando en el Congreso no afecte la impartición de justicia? Y tocando también el tema de lo que ocurre en los estados, la importancia de que la ciudadanía justo sepa que una reforma judicial tiene que pasar y tiene que tocar a los tribunales locales, a la justicia local, que a veces se confunde muchísimo, y es lo que pasa en este caso. También en materia electoral se han hecho muchos llamados para que esta reforma contemple también a tribunales agrarios, a tribunales administrativos y a todos los entes de impartición de justicia. Quisiera que me pudieran hablar sobre eso. Gracias. Yo celebrar que la ministra Piña haya iniciado estos diálogos que cerró en Tlatelolco. A mí me parece que el documento que leyeron es impecable. Lo debería de tomar en cuenta también el Poder Legislativo, pero parece que cada quien está en su carril. Y sí me parece que la virtual presidenta electa pudiera ser ese personaje de conciliación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Qué necesidad de arrancar un nuevo gobierno con la confrontación? Un país que le apuesta a la división, al odio, no sale adelante. ¿Qué necesidad de arrancar un gobierno con tan poca certeza jurídica para los trabajadores, por ejemplo, pero también para los inversionistas y para los ciudadanos y para en general todos, de saber que si el juez que te tocó
tiene experiencia o no para resolver tu caso. Imagínate si está de por medio tu patrimonio, te puedes quedar en la calle. Imagínate si está de por medio tu libertad. Entonces sí me parece muy delicado y ojalá nosotros ya nos vamos, vienen nuevos diputados, nuevos senadores electos, aquí mi querida Kenia se queda de diputada y yo estaré desde la sociedad civil trabajando para pues, también ser un contrapeso a lo que parece ser, yo esperaría algo distinto. Espero que el 1 de octubre tengamos una sorpresa, pero hasta el día de hoy parece ser oídos sordos. ¿Qué van a hacer como oposición? ¿Hay alguna estrategia para asegurar que no se afecte la impartición de justicia? Estamos hablando ya una vez que se hubiera consumado la reforma, la propuesta de reforma, ¿no? Sí. Bueno, ahí la oposición en ese momento lo que tendría que hacer es estar muy pendiente de aquellos eventos que se sucedieran en los distintos tribunales. Porque me parece que lo grave aquí es, lo decía Xóchitl hace un momento, una persona, un joven, que con toda la buena intención de repente enfrenta un asunto muy complicado que puede significar intereses muy grandes tal vez de unos y de otros, pues es difícil que pues no se pueda llegar a equivocar. Por supuesto que se puede equivocar. Ya no hablo de mala fe, ya no hablo de direccionamiento de su voluntad, simplemente hablo del desconocimiento de la experiencia que puede tener otra persona que ha estado en ese cargo. Entonces, tendríamos que buscar la manera de pues podernos conectar con la sociedad para poder ir conociendo estos asuntos, irlos señalando para que se puedan en todo caso ir disminuyendo y revertir en los casos que sea posible. De otra manera, pues no habría mucho más que hacer, porque una vez que esto se haya votado y que sea un hecho, bueno, pues lo que tenemos que hacer en todo caso es señalar aquello en lo que se vayan equivocando para que se corrija, no por el afán de verlos equivocarse, sino por el afán de que se pudiera corregir y pues nada más, porque no alcanza para más los votos que se tienen en este momento, suponiendo sin conceder que así quedaran antes de que el tribunal resuelva, pues no darían, por lo menos en la Cámara de Diputados, para poder cambiar eso. Ni siquiera pensar en una posibilidad de acudir a la Corte a hacer una acción de inconstitucionalidad. Es que al final de lo que estamos hablando, hay por ahí algunas teorías muy avanzadas para poder hablar de que, bueno, podría ser considerado incluso hasta inconstitucional aquella reforma de la Constitución, pero son teorías realmente avanzadas que habrá que ver hasta dónde se pueden fundamentar bien y que en todo caso, pues los tribunales, en este caso la Corte, lo pueda resolver de manera favorable. De otra manera, hay muy poco que hacer. Quiero hacer un comentario. Se está dando por hecho que ya tienen la mayoría calificada en el Senado, cosa que no tienen. Entonces, lo primero que vamos a hacer desde la ciudadanía es presionar a todos los senadores de oposición para que no se doblen. Sin esos 3 votos, Morena no saca esta reforma constitucional. Ese es el primer tema que vamos a hacer. 2, vamos a seguir peleando la sobrerepresentación. Nosotros estamos convencidos que si solo sacaron el 54% de los votos, no pueden tener el 74% de las curules. Y ese es un tema en el que vamos a estar peleando en los tribunales los próximos días. Yo en lo particular lo tengo impugnado desde que se hizo la alianza, porque ya nos pasó hace 6 años. Entonces todavía hay caminos jurídicos que vamos a seguir dando la pelea, pero lo que digo, que no cante victoria Morena, no tiene la mayoría calificada en el Senado y si ningún senador de oposición se dobla, esa reforma no pasa. Pues de nuestra parte no tendríamos más preguntas registradas. Senadoras, senadores, diputadas, diputados, muchísimas gracias.